Muy buenos días amigos, nuevamente retomamos estas cápsulas jurídicas con el tema solicitado por ustedes, el prevaricato. El prevaricato prescrito en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal. Leamos qué es el concepto de prevaricato. Artículo 268. Prevaricato de las o los jueces o árbitros, las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional, las o los árbitros del derecho que fallen en contra de ley expresa, en perjuicio de una de las partes, proceden contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o abogadas, procuradoras o procuradores judiciales, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y dice también, se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por 6 meses. Correcto. Tomando este concepto del prevaricato del Código Orgánico Integral Penal, podemos indicar que está mal estructurado este tipo penal. Porque como ustedes verán, habla de los funcionarios de la carrera jurisdiccional, cuando este capítulo de los delitos que va contra la responsabilidad ciudadana, de los delitos contra la tutela judicial efectiva y que garantiza el debido proceso y una expedita administración de justicia, dice los miembros de la carrera judicial. Cuando el título habla, y es específico, habla de las y los jueces, es decir, el título está correcto, pero el desarrollo del articulado está mal. Porque cuando hablamos de los funcionarios o miembros de la función judicial, podríamos decir que son los jueces, las juezas, los secretarios, los auxiliares, los amanuenses y posiblemente los depositarios, los notarios, que ahora pertenecen ya a la carrera judicial. Y cuando se entiende que los que cometen prevaricato son las personas que tienen decisión en un proceso, como es los jueces y los árbitros, son los únicos que pueden cometer el delito de prevaricato. Por lo tanto, en este caso, la facultad de resolver esta situación jurídica corresponde únicamente a un juez, como le indicaba, o un árbitro, cuando hay un acusador y cuando hay un acusado, o cuando hay un demandante o un demandado. En este sentido, el prevaricato se podría decir que es la falta de acción de su tarea normal. ¿Por qué? Porque él está autorizado para resolver una causa y está afectando a una de las partes. Por lo tanto, se podría también indicar que puede ser hasta un abuso de autoridad que comete este funcionario público llamado juez o árbitro juris, ¿sí? Porque está investido por la ley, ¿no es cierto? ¿Qué es el juez? El juez es la autoridad pública legalmente nombrado por el Consejo de la Judicatura, mientras que un árbitro es designado por las partes, como árbitro juris, como lo indicaba. ¿Qué es esto de prevaricar? Es hacer ciertas gestiones que va en contra de la ley, ¿sí? El sujeto activo es justamente el juez y este árbitro juris. El sujeto pasivo de este delito siempre es una de las partes que está inmerso en un proceso judicial y que se cree perjudicado por el fallo o la sentencia dictada por este juez o este árbitro. Y el bien jurídico protegido es la correcta administración de justicia del país. Cuando se tergiversa o se dobla esta correcta administración de justicia, a sabiendas que el juez no debe aplicar una cierta disposición o deja de aplicar una disposición, una norma legal, está cometiendo este delito de prevaricato. También se dice que cuando hay un afecto o desafecto a una de las partes, por lo tanto, este tipo de delito es un delito totalmente doloso, ¿sí? Que le hace con la intencionalidad de causar daño. Y por lo tanto se puede decir que este árbitro o este juez está parcializado en la contienda de este juicio. Hay casos, pero muy excepcionales, donde se puede fallar en contra y no existe un daño, pero
puede haber, o mejor dicho, pero existe un perjuicio. Por lo tanto, se puede indicar que hay dos tipos de prevaricato. El prevaricato por proveer en contra de ley expresa y el prevaricato cuando se procede perjudicando a una de las partes. Es decir, hay una contradicción entre la norma aplicada y la decisión del juez que refleja. O sea, se aplica una cierta norma literal de la ley, pero en su exposición no cabe esa norma legal para ese caso. Por lo tanto, se podría decir que ahí el juez está cometiendo un prevaricato y que está accionando intencionalmente este accionar. Cuando hace lo que le prohíbe la ley o deja de hacer lo que justamente la norma jurídica establece, como la había ya manifestado, ¿sí? También se comete prevaricato cuando un juez entra a resolver, entra a conocer una causa, cuando este juez había sido anteriormente abogado de una de las partes. Por eso que cuando un abogado en libre ejercicio algún momento llega a ser autoridad, juez, que resuelve cierta causa, pues tiene que alejarse de esta causa, inhibirse porque ya tiene una parte que él compareció como abogado. Por lo tanto, hay un desagrado, un desafecto posiblemente a la contraparte, ¿sí? Y por ética y por moral tendría que excusarse o inhibirse de ese proceso, ¿sí? También se dice que comete prevaricato cuando no hay motivación dentro de un proceso. Pero hay muchos abogados que confunden que por no motivar el juez es ganador de un proceso penal, cuando la doctrina lo dice que cuando no existe una motivación de un proceso, ¿sí?, el accionar a seguir es una sanción administrativa, un proceso administrativo para que el Consejo de la Judicatura sancione. Pero claro, en muchos casos quedarían en la impunidad. ¿Cuál es la autoridad competente para poder juzgar a este juez que ha cometido un prevaricato? ¿Sí? Si es un juez de primera instancia, lógicamente que es el fiscal provincial el que tiene que conocer esta causa. Si es un juez de la Corte Provincial, tendrá que ser el fiscal general quien conozca esta causa de prevaricato y podrá investigar. Y si es que tiene los elementos constitutivos del delito, tendrá que formular cargos en contra de este servidor público que es el juez o este árbitro. Para culminar, hemos indicado que también queda sancionado con 6 meses para no poder ejercer la profesión u oficio. En el caso del juez prevaricador, sí, él efectivamente no podrá ejercer la profesión de abogado, pero en el caso del árbitro juris, él sí efectivamente, como no tiene esta profesión de abogado, tendrá que suspenderle este oficio que es el de árbitro. Se puede decir que el fiscal y otras autoridades que están dentro o inmersos de un campo investigativo o de la función judicial no cometen prevaricatos. Por varias razones. El fiscal no comete prevaricatos porque él es también una parte procesal, porque él no es quien decide, porque él no es garantista de los derechos y por muchas cosas más. Se dice que el fiscal no es sujeto de este proceso de prevaricato. Por lo tanto, hemos explicado en esta parte cuál es el delito de prevaricato, cuáles son los elementos constitutivos, ¿sí?, el sujeto activo, el sujeto pasivo y cuál es la tutela que se representa aquí. Si te gustó este video, comparte por favor con todos los profesionales, con los estudiantes, con los compañeros que dan cátedra y todas las personas interesadas. Síguenos en nuestras redes sociales RF Abogados 92 y suscríbete también. Vamos a continuar con ciertos delitos explicativos como son los delitos económicos, como son los delitos contra la administración pública y, ¿por qué no?, contra los delitos que ahora está en boga y que la Fiscalía está investigando. Muchas gracias y muy buenos días.